Universidad Abierta continúa su nuevo ciclo en el aire de Canal 10. En el informe de hoy mostraremos una realidad que de a poco está saliendo a la luz. Es habitual escuchar que los argentinos descendemos de los barcos, en alusión a los inmigrantes europeos de los siglos XIX y XX. Sin embargo, también debemos rastrear nuestra raíz en los pueblos originarios y en una tercera fuente procedente de África. Negados y estigmatizados durante mucho tiempo, los africanos forman parte de nuestra historia y actualmente luchan por su reconocimiento. Te invitamos a ver Afrodescendientes, el latido de una identidad silenciada. Los afrodescendientes son personas que tienen algún ancestro africano. No lo define el color de la piel. Es algo que por supuesto implica mestizaje. Implica una posición política, implica una posición ideológica. Es tener un pensamiento latinoamericano mirando el África. Implica una decisión personal, implica un autorreconocimiento, decirse yo soy afrodescendiente. El ser afrodescendiente no es ser africano, sino es ser profundamente americano. Aquellos que llegan durante el periodo de la colonia y los primeros años de la independencia argentina son básicamente de Angola, provenían y de la zona de Guinea. Y bueno, son traídos como mano de obra forzada, ¿sí? Trabajo esclavo. Se estima más o menos entre 20 y 40 millones de personas implicadas en el tráfico de esclavos. Las rutas principales de estos esclavizados o por dónde llegaban precisamente durante este periodo eran, en principio, desde el puerto del Callao, es decir, cuando no existía el virreinato del Río de la Plata, existía el virreinato del Perú, y desde allí bajaban hacia el territorio nacional. Y por el otro lado también había un comercio, una vía, una ruta de comercio ilegal de esclavos que entraba por los puertos de Brasil. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata y con la apertura del puerto de Buenos Aires se crea el asiento de esclavos del Retiro. Era uno de los puertos de ingreso, luego se distribuían hacia Córdoba y desde Córdoba hacia el norte o hacia Cuyo, incluso a Chile. De alguna manera Córdoba durante este periodo fue un nodo de distribución, pero muchos de los esclavos quedaban aquí en Córdoba. Las haciendas jesuíticas eran los grandes tenedores de esclavos. Se los ocupó durante todo el periodo en actividades diversas relacionadas al servicio doméstico, a las actividades agrícolas y ganaderas y también a las actividades artesanales. Leyes de Indias protegían a los esclavos justamente porque era una mercadería preciada, una mercadería cara, y sobre todo en estos territorios. Digamos, eran parte esencial del funcionamiento de esas unidades productivas. El negro cordobés no es una casualidad, no es una invención de nadie. El negro cordobés viene de que Córdoba llegó a tener el 45% de habitantes negros y mulatos. Por eso era muy importante Córdoba, digamos, no solamente fue un centro de distribución de esclavos, sino que muchos quedaron aquí. Con la asamblea del año 13, también allí se da la libertad de vientre. Toda persona nacida
luego el 31 de enero del año 13, que fuera hijo de esclavos, quedaba automáticamente libre, supuestamente en una libre, ni siquiera es libre, es una condición especial, en transición, que se llama libertos. El Estado de alguna manera exigía que los amos tenían que depositar en el cabildo una cantidad de dinero para que cuando alcanzase la mayoría de edad, esa persona como liberto pudiese contar con ese dinero y allí poder iniciar una nueva vida. Eso nunca se hacía y en definitiva seguían manteniendo una relación cuasi de esclavitud en una sociedad que de alguna manera todavía seguía siendo hipócrita en ese sentido. Es una transición, un periodo complicado, donde hay muchas continuidades a pesar de los cambios. Y sobre todo las continuidades se dan en las prácticas sociales, ¿sí? Ese es el gran problema. Esta es la historia negada de la gente de color. Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo porque la historia negó. Un presidente que se llamó Sarmiento, que hizo un proyecto de blanqueamiento, por eso hizo la inmigración europea, por eso él creó el sistema de invisibilización hacia los negros, porque él quería una Argentina blanca y euro. El proceso de blanqueamiento de los africanos y los afrodescendientes en nuestro territorio nacional se da desde prácticamente desde los comienzos, desde la etapa de la colonia. Con el correr de las décadas, el correr del siglo XIX y con la conformación del Estado-Nación argentino, vamos viendo cómo va desapareciendo ciertas categorías étnicas. Y el Estado Nacional, que se dice democrático, que se dice igualitario, no lo va a hacer. Todo lo contrario, profundiza y a través de un discurso cientificista y positivista, esta idea de que los negros acá en Argentina no existieron. Bien, el positivismo es adoptado por la generación del 80 justamente para decir, la historia concluyó, digamos, los gauchos no están más, los negros los mató la fiebre amarilla, murieron en la guerra del Paraguay, a los indios los liquidó Roca, ahora estamos nosotros, la generación del 80, y nuestra filosofía es la filosofía positiva. Y este blanqueamiento estaba fundado principalmente en el hecho de que ser esclavo o descendiente de esclavos era un estigma social. Es más, acá en Argentina se dice que los argentinos descendemos de los barcos europeos, negándose que descendemos de los barcos negreros también. Se debatía si los pueblos originarios tenían alma o no. O sea, de los africanos se sabía que no tenían alma, ¿no? En Córdoba tenemos el amarillo patito, el verde botella y el negro de mierda. Que también es un estigma, que también es una marca muy profunda. Nosotros sufrimos mucha discriminación racial, abuso policial. Íbamos, por ejemplo, al hospital y teníamos que esperar porque nos veían raros, nos atendían mal. Pero viste, ese es un negro. Y yo decía, pero ¿cómo decís eso? Vos te decís mi amigo y yo soy negro. No, pero ese es un cabecita negra. Y yo también tengo la cabeza negra. Pero ese es un negro de alma. Y yo también tengo el alma negra. Pero dicen, y yo estaba en una esquina y vinieron dos negros y me robaron tal cosa. Digo, ¿pero cómo? ¿Eran dos negros? ¿De qué? No, pero no eran negros como eran negros. ¿Pero cuál es la diferencia? No, los negritos son otros. Los cabezas son otros. El provincia, el cabeza, el pancuca, todo eso. Pero vos sos un negro fino. ¿Qué es eso? Negro fino, negro grueso, ¿entendés? Como refiriéndose a el que era negro indígena, estaba diferenciado de nosotros que vendríamos a ser como negros finos. No es con vos negro, ¿eh? No, con vos no está todo bien. Los negros son eso. Entonces, ¿qué es todo eso? ¿Entendés lo que yo te digo? Es una gran bola de confusión. Dentro de una propia familia era un
un secreto que a veces sus descendientes no eran conscientes que había pasado africano. Nosotros, ¿de dónde venimos? Dice, ¿cuál es la ascendencia que tenemos? No, nosotros de español, mira tu apellido, Ludueña, dice, rey español. Y mi mamá una negrona tremenda, ¿viste? O sea, y mi abuelo una mulata, nariz ancha, jetona, diríamos los cordobeses, boca gruesa. Entonces no me cerraba. Vengo de una familia con una estructura social terrible, a donde te construyen una vida, digamos, idealizada, y obviamente nunca se dijo que mi abuela era piel oscura, ¿no? Sino que éramos descendientes de españoles. Mi tía, la hermana de mi mamá, nunca se hizo cargo. Nunca se hizo cargo que era afrodescendiente. Lo negó siempre. Para ella, para mi tía era toda una invención, una fantasía. Pero vos le mirabas a mi abuela, le mirabas a mi mamá, no hay fantasía ni invención posible, negras. Mi abuela era piel muy oscura, más negra que los originarios de mi pueblo. Y mi padre es muy, muy notable su fenotipo afro. Así que por un lado tenemos a la propia población afrodescendiente que siente en carne propia la discriminación, y de alguna manera tal vez intenta conseguir blanquearse, podemos decir de alguna forma, buscando tal vez parejas, compañeras más claras. Entonces como que bueno, se produce un encuentro entre lo que desde arriba se busca y lo que se busca desde abajo también. Y el resultado, bueno, es que cada vez va desapareciendo efectivamente más toda referencia a los afrodescendientes. La gente todavía, en cierta manera, tiene un estigma de reconocerse. En primer lugar, porque nadie se lo dijo, nadie se lo contó, no está en los libros de historia. En segundo lugar, bueno, porque bueno, es la cuestión del estigma de ser descendiente de esclavos y tiene su peso, hasta el día de hoy. Yo siempre digo, en la Universidad Nacional de Córdoba, desde su creación hasta la reforma de 1918, se exigía a aquellos alumnos de la universidad la limpieza de sangre, es decir, que no tengan ancestros africanos para poder ser miembro de esta universidad. Lo cierto es que a partir de 1853 la esclavitud se abolió y en la práctica, digamos, desde esa fecha hasta la reforma del 18 no se expulsó a nadie de la universidad, pero todavía seguía vigente esa ley. Esta invisibilización del colectivo afro de alguna manera ocultó determinados niveles de pauperización de ese colectivo, un colectivo que está por debajo de los niveles de pobreza, es decir, el que tiene menos acceso a la educación, a la salud, menos oportunidades de nivel laboral. Estoy orgullosa de ser afroargentina. Soy afro. Estoy orgulloso de ser afrodescendiente. Mis padres vinieron de África. Soy afro. Mi mamá vino de África. Estoy orgulloso de ser afrodescendiente. Mis padres vinieron de África. Yo soy afro. Yo soy afroargentina. Estoy orgullosa. Queremos conocer cuántas y cuántos afroargentinos somos. El 27 de octubre, el próximo censo nacional nos permitirá saberlo. Hay un compromiso por parte de los Estados americanos en generar una serie de políticas públicas que de alguna manera busquen remediar o paliar aquellas inequidades que desde la conformación de los Estados nacionales se habían cometido con el colectivo afrodescendiente como con los pueblos originarios, ¿no? Desde ese momento hay políticas públicas
quizá no las suficientes, pero decir que en Argentina no había negros hace 5 años, 10 años, a que hoy reconozcamos que sí, que hay negros y que estos negros deben ser atendidos, me parece que es un paso importante. Sostener que no hay negros en Córdoba es una mentira histórica, que no hay descendientes de negros es una mentira de un sistema, de una nación que se creó teniendo como base la xenofobia, el racismo y por lo tanto el genocidio. Yo creo que es importante revalorizar el legado cultural de los afrodescendientes, el poder, digamos, reconocerse como un ancestro de aquellos migrantes forzados o no, africanos, de reconocerse con dignidad, y no seguir, digamos, teniendo una posición de sumisión, de culpabilidad que la sociedad buscó imponerle a ese colectivo. O sea, yo puedo ser afrodescendiente, puedo ser descendiente de algún otro colectivo, etcétera, pero fundamentalmente yo soy argentino. O sea, y lo que tengo que tender es a la integración social. Brimstone, an earthquake, and lava. Yeah. África ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Cuando vuelva a nacer, yo seré africano y seguiré cantando el danzón para mis hermanos. África ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Y cuando vuelva a nacer, seré africano y seguiré cantando el danzón para mis hermanos. África, no llores, seca tu llanto. Te voy a cuidar de todo este espanto. Muchas de nuestras comidas, danzas y estilos musicales parecen tener origen afro. Y aunque las asimilemos como parte de lo cotidiano, desconocemos las huellas que dejaron los africanos y los afrodescendientes en nuestra cultura. A continuación, te presentamos un informe donde indagaremos acerca de la influencia africana en nuestras costumbres. En la música africana está el origen de la salsa, del reggae, la música brasilera. Es como eso, ¿no? Ir a la fuente. Una cultura que está muy lejos, pero que está muy cerca, digamos, también. La danza africana, yo creo que la cultura es como que te atrapa. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mama África, a minha mama África, a minha mama África. Esa huella de los primeros migrantes esclavizados se ha ido integrando a nuestra sociedad. Una cosa es lo africano en nuestra cultura
que de eso queda poco porque ya ha sido mixturado, y otra cosa es el legado de los esclavos en nuestra cultura. Son instancias diferentes. Por ejemplo, las achuras, el comer achuras. Cuando en el periodo colonial se tomaba una vaca y se comía, los blancos comían la carne y lo demás se tiraba a la basura, y los negros comían esa basura, entre comillas, que eran las achuras, y hoy las achuras es lo más caro y lo más rico. En estos últimos años hay una impronta bastante significativa de determinados prácticas religiosas, rituales, que son de orden sincrética en realidad. La religión umbanda, del candomblé, con sus orillás. Algunas fuentes suponen que el candomblé nace en las primeras cofradías donde se destinan a los negros a una suerte de devoción católica, donde los negros van a seguir venerando a los orillás, a estas deidades provenientes del África, en la clandestinidad, ocultando justamente a sus dioses en las deidades católicas, sinónimo de ritos, de creencias, de tradiciones y de la sobrevivencia del negro como persona. La música afro en Argentina, yo te diría pues que precisamente es eso, ¿no? Es esa mixtura regionalmente localizada en algunos casos que se promueve como elemento identitario en determinadas festividades como las de San Baltasar en esa región del noreste o en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o aquello que se recrea a la manera de lo afro. Practicantes, interesados, estudiosos, vienen, digamos, tomando todo ese arsenal cultural, que no solamente es técnico, en aras, digamos, de poder dar lugar a creaciones propias, como puede ser, por ejemplo, los palos en mano. La música nuestra tiene, digamos, es como un estudio de los ritmos africanos, y después hay muchos ritmos ya inventados por nosotros que tienen otras influencias. Y lo que sí, el armado de los ritmos y todo es como que respeta un modo de ensamblar los tambores que viene de allá. Obviamente puede haber elementos, como recién comentábamos, es desde el punto de vista organológico el instrumento la tambora, que se menciona, por ejemplo, en las cofradías en el siglo XVIII. Faltan estudios desde el punto de vista organológico a ver si esta tambora es una descendiente directa quizás de aquella tambora colonial o no. Digamos, tenemos muchos vacíos en investigación al respecto, lo que no quiere decir que no haya excelentes trabajos hechos al respecto, ¿no? Ahora, es interesante
analizar fuentes y algunos estudios de principios del siglo XX, incluso de finales del siglo XIX, donde se habla de cómo los negros, así están referidos en las fuentes, bailaban el tango cuando este todavía no era enlazado, por ejemplo, y donde incluso textualmente recuerdo, digamos, un texto que dice los compadritos simulaban el movimiento de los negros y eso fue introducido dentro de lo que era la base de la milonga, por ejemplo. Bueno, respecto del malambo también se ha hablado mucho, es una de las, digamos, manifestaciones en las que más se habla de la ascendencia africana, por los movimientos, por esa, digamos, por la rítmica. Entonces yo pienso que incluso en el malambo hay necesidad de volver a reconsiderar algunos aspectos, ¿no? Tanto desde lo que es lo técnico, musical, específico, coreográfico, como cultural. Una de mis maestras en las danzas folclóricas es Silvia Cervini, que ella sostiene esta teoría. Segundo Pereira también sostiene la teoría de que las danzas africanas, el lenguaje africano, la rítmica africana influencia sí o sí nuestras danzas. Hay quienes dicen que se evidencia mucho en la chacarera, bueno, que se evidencia en el malambo. Que hay esta cuestión del legado afro que aparece, que es como si hace una aparición efímera, digamos, en nuestro folclore nacional. Se dice inclusive la cueca, que viene de zamacueca, samba cueca, se divide después la samba por un lado y la cueca por el otro, y la zamacueca es una danza que se hace con pañuelos moviendo la pelvis, después se coarta la pelvis en esos movimientos, pero sí sigue el baile en pareja, y en vez de tener dos pañuelos se tiene uno solo. Talega de pan es el ritmo de percusión básico, el que uno al zapateo, talega de pan, tucutututum, tucutututum, que eso es. O sea, todas las danzas folclóricas argentinas tienen el talega de pan. Alguien me contó, no puedo decir, no recuerdo quién, pero que fue yendo a África, sentía el talega de pan, pero tocado en un djembe, digamos, ¿no? O sea, lo que llega a Argentina es el sufrimiento de los esclavos, y es a partir de ahí que, digamos, puertas adentro, yo sigo manifestando mi alegría y sigo transformando ese dolor en alegría para poder resistir. Entonces, bueno, quizás puertas afuera yo hago lo que vos me pedís y puertas adentro puedo seguir manteniendo mi ritualidad y mis costumbres, y eso creo que es lo que hace también que llegue hasta el día de hoy la cultura africana, ¿no? Por supuesto que todos tenemos algo de raíz de africano, entonces cuando nos contactamos con eso a todos nos gusta también, y por eso me parece bueno que se vuelva la conciencia que esto es parte nuestra, no es parte de algo de afuera que nos gusta, no, es parte nuestra también. Entonces yo pienso que lo primero que tendremos que hacer desde mi punto de vista como antropóloga y musicóloga es revisar ciertas consideraciones antropológicas, revisarnos a nosotros como sociedad en la que la cultura africana estuvo incluida
en la que tuvo incidencia, en la que no fue el otro. ¿Entiendes? Porque siempre es como el aborigen, decimos el otro, no, es parte de nuestra sociedad. Como me decía un artista afroperuano, es como que las danzas mismas son como las mejores bibliotecas, las más codificadas, donde se ha guardado todo el secreto de los ancestros, a los que hay que tocarles todo el tiempo para no olvidarnos. Tiene que ver con una cuestión de memoria, de conciencia histórica. África en América. Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde en negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa y negros sus habitantes, pero negros muy galantes y de educación no escasa. Los afrodescendientes y su legado cultural constituyen una parte esencial de nuestra identidad como americanos. La negación y los prejuicios con respecto a este colectivo aún están presentes en nuestra sociedad. Por ello, creemos que el reconocimiento de los afrodescendientes constituye un primer paso en la búsqueda de su integración social. Te esperamos el próximo jueves con un informe sobre la flexibilidad en la organización del trabajo. Esto fue Universidad Abierta. Hasta la semana que viene. Lo que da, dará.